Bueno, Namaskar, desde la clase de hoy de Proud, en la que estuvimos viendo los principios fundamentales. La última clase hicimos un repaso, los principios fundamentales del Proud, la teoría de utilización progresiva. Y en esta vamos a ver la revolución Shudra y el inicio de un nuevo ciclo, porque también estuvimos viendo cómo el ciclo social se repite interminablemente y una época da lugar a otra. Sudra, Kshatriya, Vaishya, ¿recuerdan? Y hasta que con la aparición de los Advipras se establezca otro modo de la teoría de Proud, para tener otro mundo, otro modo de, otra forma de vivir, con un plan concreto y un objetivo universal para todos. Pues en la Revolución Shudra, que es a la que se dirige conforme en el punto que se encuentra actualmente el ciclo social, vamos hacia la introducción de una nueva Revolución Shudra. Y eso traerá un nuevo ciclo de estos que se vienen repitiendo a lo largo de la historia. Y que Prabha Ranjan Sarkar es el único que ha desarrollado esta explicación de cómo este ciclo permanente se produce en nuestro mundo. De acuerdo con la teoría del ciclo social de Proud, a causa de la creciente explotación y a los eventuales fracasos de los mercados financieros, las masas, bajo el liderazgo de los intelectuales disgustados y de los guerreros, en este caso serían militares, policías, etc., se levantarán eventualmente en una revuelta y tomarán el poder económico y social. Esta revolución Shudra marcará el final de la era del comerciante, Vaishya, y será el principio del comienzo de un nuevo ciclo. Sarkar mencionó: llega el día en que algunos con inteligencia sobresalen de las masas explotadas, habiendo detectado las técnicas de los explotadores para embaucar a la gente, a pesar de que los medios estén controlados. En este punto, los explotadores se activan intelectualmente para prevenir que la semilla de liberación germine. Toman control del sistema educativo, de la prensa y de las agencias propagandísticas en un último y desesperado intento por levantar los diques para mantener la repentina marea del descontento público. Pero poco después llega el día del cambio, cuando los Shudras, la masa descontenta, se rebela y los altos diques de arena se desvanecen por las inundaciones de la revolución. Esto es lo que dice Baba, que es la consecuencia de la masa descontenta y explotada que da lugar a esa revolución. Aunque técnicamente hablando, los Shudras deben liberar la sociedad tras el derrocamiento del orden de los Vaishyas, el periodo Shudra es en esencia un breve periodo de anarquía que dura el tiempo que toman los Kshatriyas en tomar el liderazgo de la revolución para consolidar su poder. Las revoluciones de los trabajadores de los países comunistas, comenzando con Rusia en 1917, son una muestra. El régimen Vaishya terminó por medio de una revolución Shudra, dando como resultado una nueva sociedad dominada por los Kshatriyas. ¿Se dan cuenta cómo se mueven las piezas? Los Shudras
hacen el esfuerzo y esa oleada de energía, ese empuje, acaban controlándolo o manejándolo los Kshatriyas. El ciclo social tiene un movimiento perpetuo, basado en las características de las diferentes clases, que son las varnas. Es posible detectar distintas edades en la historia de diferentes sociedades. El dominio social y administrativo de una de las clases caracteriza a cada edad y determina los valores dominantes y la psicología social de la sociedad. Por regla general, en cualquier momento dado del pasado de una particular sociedad, solamente una clase es la dominante. Las 4 edades, Shudra, Kshatriya, Vipra y Vaishya, juntas constituyen una espiral completa del ciclo social. Esto habíamos visto la semana pasada. Al interior de cada espiral existe un movimiento dialéctico que comprende nacimiento, madurez y muerte de una etapa, dando origen al nacimiento, madurez y muerte de la siguiente. En realidad, el ciclo social no siempre se mueve hacia adelante con suavidad, sino más bien se expande y después pausa, seguida de una contracción. Hay periodos de intenso movimiento social seguidos por periodos de relativa pausa. Cuando una idea inspira un movimiento a cambiar la sociedad, se le llama antítesis. Al tiempo que toma dinamismo y fuerza, crea un movimiento tangible. Cuando finalmente tiene éxito, cambia en lo fundamental la estructura social existente y crea una nueva síntesis. Esto se le llama el estado de la pausa tangible. Esta pausa es el vértice del movimiento social, el periodo de mayor vitalidad. La fuerza de esta síntesis se apoya en la fuerza de las ideas sobre las cuales está fundada. Sin embargo, eventualmente, el nuevo orden comienza a deteriorarse y contraer, porque la clase dominante oprime y explota a las otras clases. Cuando la sociedad finalmente degenera a un estado de estancamiento, con poca vitalidad o dinamismo, se le llama pausa sistólica. En este momento, debido al sufrimiento creciente de la gente, nuevas ideas y nueva inspiración surgen. Una nueva antítesis en oposición al orden estancado del momento. Así, cada etapa del ciclo social comienza con una fase formativa dinámica, en la cual se infunde una nueva vitalidad hacia la estructura social. La sociedad entonces alcanza un pico continuo, seguido por el descenso y la inmovilidad, generalmente acompañado de una explotación en constante aumento. La antítesis del estado de pausa sistólica surge entonces de la Varna, que va a liderar la próxima fase del ciclo social. Y esto se repite constantemente. Veamos ahora los tipos de movimientos sociales. Dentro de este patrón general, hay varios tipos de movimientos. El movimiento normal incluye cambios y conflicto que no alteran sustancialmente la base del poder de la sociedad. La evolución se refiere a periodos dinámicos de cambio social progresivo, siguiendo el flujo del ciclo social. El colapso del comunismo en Europa del Este y la antigua Unión Soviética ilustran la evolución social. La contraevolución es una fuerza de reacción regresiva que contrae la espiral del ciclo social en un lugar de expandirla. La revolución es un periodo de cambio dramático caracterizado por la aplicación de una fuerza tremenda para la expansión de la espiral del ciclo social. Las revoluciones de los trabajadores comunistas en Rusia en 1917,
en China en 1947, en Cuba en 1959, son ejemplos de las revoluciones Shudra que derrocan a la clase explotadora de los Vaishyas y cambia radicalmente la sociedad en todos los sentidos. La contrarrevolución es cuando se aplica una tremenda fuerza para revertir el ciclo social al régimen de la Varna anterior. Un intento de contrarrevolución fue la invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961, cuando una fuerza de 1.500 exiliados cubanos, entrenados y armados por la CIA, atacó el sur de Cuba en un intento de derrocar al gobierno comunista y establecer el régimen capitalista. Fallaron y antes de 3 días todos los sobrevivientes se rindieron. Las contrarrevoluciones y las contraevoluciones solo sobreviven poco tiempo. El movimiento natural del ciclo social no puede ser contenido indefinidamente. Las tendencias contra el movimiento siempre son regresivas, en tanto que revierten a la sociedad a un estado del ciclo social que ya había alcanzado el punto de estancamiento o degeneración. En 1964, en Brasil, los movimientos de base de la izquierda ganaron fuerza y se encaminaban hacia una revolución Shudra. Este movimiento fue reprimido brutalmente por los militares, los Khatrias, que tomaron control del gobierno e impusieron la ley marcial. De acuerdo con la teoría del ciclo social, si esta hubiera sido una contrarrevolución, la dictadura habría durado solo poco tiempo, antes de que las masas recuperaran el poder. De hecho, el régimen militar en Brasil duró 22 años, y cuando terminó, se restableció la democracia controlada por el capitalismo. En todas las dictaduras militares de América Latina, en ese periodo, la élite capitalista gobernante, la Varna Vaishya, continuó controlando y financiando a los generales por debajo de la mesa. Veamos ahora qué es la revolución incruenta y la lucha armada. En su libro de La liberación del intelecto, Neohumanismo, Sarkar explica que los reaccionarios apoyan la explotación porque ellos, de manera personal, se benefician de la injusticia. Los reformistas desean el cambio, pero creen que debe ser gradual, y así apoyan una mezcolanza de mejoras. Sarkar critica a los reformistas que temen el cambio radical que puede costarles su confort personal. La apatía retrasa la revolución que podría beneficiar a todos. De acuerdo con Sarkar, la muerte estructural de un sistema social no necesariamente requiere de una lucha armada. Es posible tener una revolución sin sangre en la que un sistema completamente nuevo surja de la caída del orden anterior. Esto pasaría si existiera un número suficiente de intelectuales dedicados que no tuvieran miedo de la tremenda fuerza de una revolución. Es decir, la revolución de las ideas. Ellos pueden inspirar y guiar a la gente a usar el inmenso poder que les da su número para derribar a la corrupta clase capitalista e instaurar una nueva sociedad. Su participación y liderazgo puede disminuir el nivel de derramamiento de sangre. Se debe recordar que el uso de las tácticas no violentas, como las de los movimientos del poder popular, que movilizan miles de personas para protestar por las injusticias, no quiere decir que no ocurra violencia. Ya sabemos también lo que ocurre en ciertas manifestaciones. Lamentablemente, la gente sale herida, porque los defensores o participantes del ciclo anterior no quieren que se produzca ese cambio. Y entonces contraatacan. El capitalismo global provoca sufrimiento innecesario, hambre y muerte. Esto es violencia estructural o institucional y ocurre todos los días.
Es cierto también que cuando los movimientos populares contra la explotación comienzan, el gobierno dirige sus fuerzas policíacas y militares para reprimirlas violentamente. Ustedes saben que no lo hacen conversando, sino con las fuerzas antidisturbios, porque ellos lo consideran un disturbio, una perturbación. Las fuerzas en el poder son las que determinan si un movimiento revolucionario tendrá que usar o no armas. En los primeros años de los movimientos de derechos civiles en África del Sur contra el apartheid, la aportación de Nelson Mandela fue como abogado y líder del Congreso Nacional Africano. Pero cuando el violento régimen racista prohibió todo tipo de protesta y puso en prisión o exilió a todos los miembros conocidos del movimiento, aceptó finalmente el papel de jefe del brazo armado del movimiento de liberación. Es decir, que no le quedó más remedio, dado a la represión que ejercía la otra parte. En palabras del activista brasileño Frei Betto, es curioso que quienes deciden los métodos de lucha que usamos no somos nosotros, y más bien son los miembros de la élite que gobierna Brasil. Podemos y debemos luchar legal y legítimamente, y debemos agotar todas estas formas de lucha. Pero, ¿qué determina si en un momento específico estas formas de lucha ya no son posibles? El gobierno y la élite son los que controlan este país. Esta era la opinión de Frei Betto. Vamos a una nueva visión de la historia. Mientras la teoría del ciclo social es muy prometedora, en la articulación del movimiento de la sociedad humana, todavía requiere mucha investigación. El fenómeno social y las tendencias históricas son diversos y complejos en su expresión. El arte, la política, la economía, la religión, la filosofía, la ciencia, la tecnología, la música, la vestimenta y las costumbres se deben integrar todas en una visión holística y entender como expresiones de la psicología social dominante. En este proceso pueden surgir desacuerdos entre historiadores de Proud, en parte porque no siempre existe armonía ni consonancia en estas diferentes expresiones humanas. Usualmente aparece una nueva psicología social primeramente en los campos sutiles del arte, la cultura y la ciencia, mientras que en los campos de la economía y política, una psicología de más edad puede persistir, dominando la estructura social hasta que la transformación sea completa. De aquí se entiende que las cosas van cambiando gradualmente o poco a poco. De aquí que en periodos de transición no es fácil identificar si una cierta era está dominada por la anterior psicología o por una nueva. Claro, sería el periodo de transición. Ahí donde sería más confuso determinar si tiene la psicología de la era anterior o ya tiene la nueva. Las expresiones que caracterizan la psicología de una cierta clase, de un color, un varna, pueden ser muy diferentes en su comienzo, en su juventud, en su madurez, y en su edad avanzada o en un periodo de degeneración. Nuestros registros históricos son desproporcionados, elogiando a los reyes gobernantes, ministros y líderes políticos, mientras que dan poca atención a la forma de vida que tiene la gente normal. Adicionalmente, las dinámicas internas de la clase gobernante solo se pueden comprender parcialmente. Es importante recordar que las 4 clases existen en cada sociedad. Ponemos aquí un ejemplo. En los Estados Unidos, si uno lee la revista del Soldier of Fortune para militares, Police Magazine para la policía, Fields and Stream para cazadores y pescadores, o revistas de artes marciales, se vería inmerso
en el mundo los agresivos valores de los catrias y de la aventura. En el mismo país hay cientos de revistas académicas que influencian el pensamiento de los intelectuales. Las publicaciones de Wall Street Journal y otras inspiran a los inversionistas capitalistas. Hay además millones de pobres, de la clase trabajadora, de gente desempleada y sin hogar, que simplemente están tratando de sobrevivir. Todas las cuatro clases viven en el mismo país, pero tienen poco contacto entre ellas. ¿Qué Varna es más numerosa? Los Shudras. Sin embargo, las que llevan la dirección compran a los políticos, controlan los medios y la publicidad, pagan a los militares y a las universidades con el dinero de quienes pagan impuestos, son los capitalistas. Ellos son probablemente la clase menos numerosa. Y a pesar de serlo, controlan a la sociedad imponiendo con éxito a casi todos una mentalidad de consumo y valores capitalistas. Son menos en número, pero más poderosos. Vamos a una herramienta para entender el cambio social que estamos explicando en la clase de hoy. A pesar de las complicaciones inherentes al análisis histórico, la teoría del ciclo social es una poderosa herramienta para comprender las fuerzas que generan conflicto en las sociedades actuales y para entender cómo poder trabajar mejor para su eventual resolución. Por ejemplo, durante más de 70 años, los Estados Unidos, con ayuda de la alianza de la OTAN, aplicaron su fuerza militar, política y económica para fracturar, sin éxito, la Unión Soviética. Fueron los intelectuales, disidentes y los estudiantes quienes se levantaron para derrocar la dictadura militar del Partido Comunista en solamente 3 días. La misma dinámica había tenido lugar unos meses antes con las naciones de Europa del Este. La República Popular China es un ejemplo fascinante de cómo diferentes varnas interactúan. Muchos de los soldados catrias que sobrevivieron la épica Larga Marcha y la Guerra Civil se convirtieron en líderes del Partido Comunista bajo Mao Zedong, gobernando al país con mano de hierro. Cuando el movimiento de democracia estudiantil floreció en la plaza de Tiananmen, en Beijing, en 1989, los tanques y soldados del Ejército Popular de Liberación tuvieron la orden de atacarlo. En 2012 había 95 millonarios en China, de acuerdo con Forbes Magazine, cada uno con una fortuna estimada entre 1.000 y 10.200 millones de dólares. Hay una tremenda energía en esa economía, la segunda más grande del mundo, y que muestra un incremento de 6 veces del Producto Interno Bruto desde 1978. La economía funciona casi como una corporación multinacional descentralizada o un sindicato socialista. Aún así, los capitalistas chinos no controlan a la sociedad del mismo modo que lo hacen en los países capitalistas. Bien, el politólogo y especialista de China, Dr. Xu Chengxu, explicó esta dinámica. El Partido Comunista es centralizado y controlador. Sus líderes creen en el comunismo, materialismo histórico, nacionalismo y poder material. Estas son las únicas cosas en que ellos confían. Es un gran honor ser miembro del partido. Entonces los capitalistas tratan de comprar un pase para ganar influencia y sobornar a los jefes del partido. Este tipo de corrupción es común. Pero es dicho, convertirse en rico atrae las miradas, el celo de otros. El partido puede decidir mandar a la bancarrota o ejecutar a quien sea, porque controla las leyes, los medios y todo. Si eres víctima de una injusticia, ¿a quién le contarás la historia?
Así que los muy ricos también están muy asustados. Pueden influenciar a la gente siempre y cuando el partido les permita hacerlo, pero nunca ellos podrán tener voz propia. Está claro que los líderes militares, Khatrias, están aún al mando de China. Ellos han permitido a los capitalistas baixas desarrollar la economía y obtener una significativa riqueza. Pero no han cedido al control de la sociedad. Podemos prever que algún día el comunismo colapsará en China, Corea del Norte, Vietnam, Laos y Cuba por causa de una revuelta de estudiantes e intelectuales bipras. Ya estamos viendo focos y eso es lo que acabará ocurriendo. Venezuela es otro ejemplo de un país que ha pasado por un cambio de Varna por medio de un proceso electoral no violento. Bien, el teniente coronel Hugo Chávez, oficial militar de carrera, organizó 130 oficiales y cerca de 900 soldados. Censura y abuso de los derechos humanos. A pesar de haber fallado, Chávez se convirtió en un héroe popular. Después de 2 años en prisión, recibió amnistía y comenzó una campaña electoral entre los pobres que lo llevó a ganar la presidencia a finales del 98. Para diciembre de 2012, su coalición ganó 16 de 17 elecciones nacionales debido a su exitosa acción y por concientizar y politizar a las masas. La oposición, dirigida por los capitalistas, intentó derrocarlo militarmente en 2002 con el conocimiento y apoyo del gobierno de Estados Unidos. 2 días más tarde, las masas y el ejército unidos lo regresaron de la isla naval donde se encontraba como prisionero. Después de esto, Chávez se tornó más enérgico en su discurso, en su lucha contra la oligarquía, llamándolos escuálidos. Los valores militares y sociales han influido en las masas de manera notable en términos de la democracia participativa, consejos comunales de base, frecuentes desfiles militares, la nueva Policía Nacional y otras iniciativas. Las cabezas del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Economía no son banqueros, sino revolucionarios, orquestando compras de industrias clave en un corto periodo de tiempo, con más de 200 expropiaciones de empresas privadas solo en 2010. Chávez anunció que estaba comprometido con la eliminación del capitalismo. Los medios públicos y comunitarios influencian a las masas con valores de solidaridad, poder popular y socialismo del siglo XXI. Muchos capitalistas se han ido a vivir a Miami y a otros lugares fuera del país, mientras que otros se han quedado con frustración y nerviosismo porque ya no están en el poder. Una ola revolucionaria sin precedentes de protestas ha asolado el Medio Oriente y el norte de África, que comenzó el 18 de diciembre del 2010 con la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez, en protesta por la corrupción y malos tratos de la policía. En menos de 2 meses, Túnez, Egipto y Libia pasaron por revoluciones de consecuencias históricas, mientras que las protestas también tocaron Argelia, el reino de Bahrein, Djibouti, Irán, Irak, Jordania, Marruecos, Omán, Siria y Yemen. En la llamada primavera árabe por los medios, líderes estatales en Túnez, Egipto, Libia y Yemen fueron derrocados y otros 3 han anunciado que no aspirarán a la reelección. Estos son los levantamientos masivos democráticos que usan medios sociales como Twitter y Facebook para organizarse, comunicarse y aumentar su nivel de conciencia para enfrentar la represión estatal y la censura de Internet.
En 1994, seguimos con otro ejemplo, la rebelión zapatista en el estado de Chiapas, México, fue una revolución shudra de campesinos, dirigida por los catrias, aunque marcada por la fuerza del el status quo baisha, su popularidad continúa creciendo en fuerza. Las revueltas contra el dominio baisha normalmente ocurren primero en los países menos desarrollados, debido a la mayor explotación y a mayores disparidades en la riqueza. El movimiento de los indignados de Nueva York comenzó el 17 de septiembre de 2011, pero en menos de un mes se convirtió en un movimiento de protesta internacional contra la desigualdad económica en más de 951 ciudades en 82 países, inspirado en las propuestas de la Plaza Egipcia de Tahrir y los indignados de España. El movimiento ha adoptado cientos de formas diferentes. Los prautistas anticipan que más tarde o más temprano se convertirá en una revolución. Hasta aquí hemos visto cómo en diferentes años y generalmente con la revolución de las ideas, en poco tiempo, estudiantes, intelectuales han provocado esos cambios que dan pie al movimiento del ciclo social, de una Varna a la otra. Ahora la siguiente. Bien. Hasta aquí vamos a ver si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos leído hasta ahora. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Y entramos en lo que sería el concepto del revolucionario espiritual. Vamos a ver unas palabras de Baba Ranjan Sarkar, Baba para nosotros. En muchos países no se puede construir una sociedad bien integrada y próspera en la fase post-revolucionaria debido a un liderazgo defectuoso. Los conceptos tales como el rey filósofo de Platón, el sabio de Confucio, el superhombre de Nietzsche, la dictadura del proletariado de Marx, etc., fueron postulados para desarrollar el liderazgo ideal, pero todos estos conceptos han fallado. Existe una amplia diferencia entre una teoría del liderazgo y las cualidades prácticas y humanas de un líder. El liderazgo, Sadvipra, es la forma ideal de liderazgo. Tales líderes serán aptos físicamente, desarrollados mentalmente y espiritualmente elevados. Con su ayuda y guía, la revolución será materializada. Vamos a ver la visión de Sarkar del revolucionario espiritual, los Sadvipras. A través de las diferentes épocas, la sociedad ha estado dirigida por varias clases que pasaron por una fase progresista o dinámica a una fase degenerativa o de explotación, debido a sus intereses egoístas como clase dominante. Debido a esta realidad, el movimiento del ciclo social no ha sido suave. Los conflictos de clase han causado revoluciones y contrarrevoluciones entre las fuerzas progresistas y las reaccionarias. Estos movimientos turbulentos y erráticos causan enorme sufrimiento y confusión y han llevado a menudo a la sociedad al borde del desastre. Una pregunta. ¿Está la humanidad condenada a ser dominada de manera continua por intereses de clase en confrontación? Esa es la pregunta. Al tiempo que Proud ve la lucha de clases desde una óptica muy amplia, también reconoce que los individuos fuertes tienen la habilidad de influenciar y ofrecer esperanzas a la sociedad. Proud prevé la formación de líderes espirituales intelectualmente desarrollados, a los que llama Sadvipras, un término sánscrito que significa
personas con mente sutil. Los advipras son aquellos que por virtud del esfuerzo físico, mental y espiritual han logrado desarrollar las cualidades positivas de todas las clases combinadas. Asimismo, poseen la fuerza moral y el coraje para luchar contra la injusticia, la explotación y proteger al débil. Entre las cualidades de los advipras están la honestidad, el coraje, la dedicación y el espíritu de sacrificio por la humanidad. Están firmemente establecidos en los principios éticos universales explicados en otras ocasiones. Hemos explicado Yama y Niyama, etc. Son líderes dedicados al bienestar de la sociedad. Por medio del ejemplo personal, pueden inspirar y guiar a la sociedad hacia adelante de una manera progresiva. Durante su vida, Sarkar siempre habló del concepto de Sadvipra con el más alto respeto, diciendo que representan el ideal máximo al que uno puede aspirar. Se puede entender que en la medida en que la sociedad progresa, de estos revolucionarios espirituales se puede esperar con certeza que tendrán como norma una ética acorde con este crecimiento. Toda persona puede evolucionar para convertirse en un Sadvipra, por medio del humilde aprendizaje de los rasgos positivos de las 4 clases y el mostrar un ejemplo personal de autodisciplina y servicio. Sobre esto, escribe Sarkar: nuestro enfoque no tiene el propósito de calificar como malas a estas clases, sino el de estimular a cada uno para que practique y desarrolle las cualidades de todas ellas. Por ejemplo, la mente desarrollada requerida por un Vipra para un intelectual es necesaria para todos. Bien sea un Shudra o un Vaishya, o miembro de cualquier otra clase, cada persona necesita esforzarse para lograr una mente desarrollada y fuerte. Cada persona tiene que trabajar para tener un cuerpo fuerte y sano. Cada persona tiene que trabajar para ganarse la vida, trabajar como un barrendero. El trabajo de menor categoría es mucho más respetable que el de depender de otros para satisfacer las necesidades diarias de uno. Tiene importancia no solamente el ganar el dinero y tener una vida económica balanceada y estable, sino que incluso la clase social más baja, que normalmente la gente desprecia, tiene la misma importancia. Todos tienen que servir físicamente a los demás. Generalmente se considera que este tipo de trabajo es propio de los llamados Shudras o trabajadores. En nuestro caso, en Occidente sería el sector de la limpieza y el sector servicios. El más abundante, pero el más despreciado. Los Advipras no podrán desarrollarse plenamente a menos que desempeñen este trabajo de manera eficiente. En pocas palabras, es necesario que cada individuo tenga el dominio de todas las características de las 4 clases. Y no solo es necesario tener el dominio de estas características, sino que la práctica regular de ellas es un deber esencial. De este modo, cada individuo se vuelve universalmente apto, siendo tan buen Vipra como Shudra. Así que no habrá ninguna posibilidad de que uno dejen rezagados a los otros y formen un grupo especial. Una sociedad sin clases no es el objetivo, sino que se desarrolla por medio de la práctica. Este enfoque, acabar con una sociedad saturada de clases y sectas, nunca fue imaginado antes. Las mismas clases que surgieron como un desarrollo y evolución lógicas pueden desaparecer por medio de un método aún más lógico para formar una sola sociedad sin clases. Proud no se ha formado como un resultado de cambios cíclicos en la esfera económica del mundo, como la evolución del comunismo,
más bien es un paraguas radical de todas las prácticas económicas o teorías existentes hasta ahora. Es una revolución en la esfera económica de la vida del planeta. Mientras que Sarkar ve la rotación del ciclo social como algo inevitable, él cree que estos visionarios socioespirituales que se han esforzado para elevarse por encima de los intereses de clase pueden suavizar el progreso social, debido a que se han colocado por encima de su identidad de clase. Se sienten leales a todos, no a un grupo, partido político o nación. Son magnánimos, multiculturales, dedicados a la justicia de todos. Sus ideas son claras por no tener ambiciones personales y contar con una visión espiritual. Sarkar describe su papel como uno que trabaja en el núcleo del ciclo social, asistiendo a cada grupo para desarrollar y dirigir la sociedad en turno. Tan pronto como aparecen signos de decadencia o explotación, los advipras aplicarán la suficiente fuerza por medio de la movilización de la gente para acelerar la transición a la varna siguiente, reduciendo así los periodos de disturbios. El modelo prautista de liderazgo Sadvipra busca emplear las fuerzas dinámicas de la humanidad de una manera positiva. Prout utiliza potencialidades individuales y colectivas en todos los niveles, físico, psíquico, social y espiritual, y las sintetiza en un esfuerzo para crear una sociedad cada vez más progresista y vibrante. Vamos a cerrar con lo que sería el desarrollo del Sadvipra, es decir, el activismo espiritual. Sarkar escribió: la tarea primordial de toda persona es transformarse y transformar a otros en Sadvipras. Sarkar resaltó que existe un conflicto eterno en todas partes entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la virtud y el vicio. La humanidad progresa por medio de este conflicto, por medio de esta lucha por la justicia. Por medio de este movimiento, los Sadvipras se crean. Sin embargo, los revolucionarios espirituales también, y de manera complementaria, desarrollan por medio de otra lucha en su universo interior. De manera simultánea a la lucha por la justicia social, se debe continuamente expandir la mente por medio de la meditación y las prácticas espiritual, y aceptar al Supremo como el fin propio. Ambos aspectos son esenciales. El activismo sagrado es un término creado por el teólogo Andrew Harvey, que expresa la esencia del Sadvipra. Escribe: del corazón del activista sagrado fluye un torrente dorado estático de la pasión por cambiar todas las cosas, por el amor para todas las cosas. Sarkar indicó que de manera adicional a la conducta personal, la moralidad y el espíritu de lucha, la visión universal de uno es también un camino para calificar si una persona es o no Sadvipra. Debido a su idealismo benevolente y desarrollo mental, pueden de manera natural ver las cosas con amor y afecto. No pueden cometer injusticia alguna en cualquier era, ni tampoco contra alguien en particular. Esto es interesante porque, por otra parte, el sentimiento de una persona por un grupo en particular puede ser una forma de reconocer si alguien está calificado para dirigir a la sociedad. Algunos activistas incluso albergan un sentimiento inconsciente de superioridad de su país, familia, idioma, raza o clase social. Algunos hombres desconfían de las mujeres en puestos de liderazgo, y algunas mujeres sienten resentimiento contra los hombres por este motivo y por otros tantos más. Incluso entre activistas es muy fácil tener apego a los propios planes.
Si nos negamos a escuchar a otros y discutir otros puntos de vista, entonces nuestra racionalidad se torna menos preocupada por ser correcta. Todos estos sentimientos han sido desarrollados por nuestra crianza y nuestras experiencias de vida. Son el resultado natural de lo que ha pasado y contradictoriamente nos previene de ver las cosas con amor y afecto. ¿Podríamos con honestidad decir que sentimos amor y afecto por cada persona que conocemos? Esforzarnos por esa, la más alta visión espiritual y desarrollar compasión por todo forman el ideal personal del revolucionario espiritual. Los líderes de verdad empoderan a otros a ser grandes. Ellos sinceramente escuchan las opiniones de otros y motivan y elogian los logros de los demás. Estos líderes saben que lo que soy no depende de los títulos o los puestos. Como padres y madres de familia, estamos orgullosos de los logros de nuestros hijos. Estos líderes muestran alegría cuando otros también se transforman hacia la grandeza, debido a que la democracia económica es un asunto de empoderar a la gente y a las comunidades. Los advipras son de manera única cualificados para facilitar este proceso. Uno de los mejores ejemplos en mi propia vida fue facilitar este proceso. En este caso, el Dada Mahesvarananda dice que fue Dada Vichitrananda, que fue su guía cuando estudiaba para convertirse en monje en 1978, el que motivó e inspiró y le dio autoconfianza y le empoderó para desarrollar su propia identidad. Hasta aquí el desarrollo del Sadvipra, el activismo espiritual, el cambio del ciclo social y la revolución Sudra, que da pie a un nuevo ciclo social. ¿Alguna pregunta? Hermano, tengo algunas preguntas por acá. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Okay. Se escucha claro. Bueno, me hacía algunas preguntas, quizás no están tan elaboradas. Me preguntaba un poco, las voy a hacer juntas, todas juntas, ¿no? Ok. ¿Hasta qué punto? No quiere decir que yo piense así, son preguntas para cuestionar, para problematizar, ¿no? Para que nosotros mismos podamos reflexionar. ¿Hasta qué punto el Sadvipra no es en este momento una utopía? ¿Quiénes se consideran Sadvipras en este momento? También reflexionaba y pensaba a medida que usted hablaba sobre el buen vivir, digamos como el paradigma ancestral de los pueblos andinos, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica, pero el buen vivir subyace en muchas culturas ancestrales originarias. Entonces, en los pueblos andinos de América, por lo menos en el Aymara, es Sumat Camaña, es buen vivir, en el Quechua es Sumat Casay. Cuando leemos la filosofía de estos paradigmas milenarios, tenemos que tienen fuertes coincidencias con la teoría de Proud, ¿no? No estoy haciendo una pregunta en específico, estoy haciendo como comentarios que surgen en la medida que usted conversaba. También pensaba que la teoría de Proud en este momento y con estos círculos de estudios Proud que se están dando, en este momento el Dada Mahesh tiene un círculo activo de estudio Proud en Latinoamericana, con países latinoamericanos. Y claro, usted mismo decía que los intelectuales son muy importantes porque empiezan a hablar de las nuevas ideas del Varna naciente o del Varna que viene, igual que las artes y la cultura. Correcto. Bueno, en ese momento estamos, ese es el momento en que estamos con la teoría de Proud, ¿no? Hay muchos grupos hablando sobre Proud. Si lo llevamos a un escenario completamente Vipra, por ejemplo, a un escenario intelectual,
Me pregunto, podría ser por las resistencias, las mismas resistencias que tenemos los seres humanos a dar un paso, ¿no? A los cambios, claro. Siempre tendemos a ser muy conservadores. La teoría de Proud podría ser duramente atacada por los BIPRAs, digamos, más conservadores, ¿no? Más conservadores. Y bueno, y en esas discusiones tenemos que estar. Y por último, solicitarle, digamos, que estamos muy interesados en que usted, si pudiera, compartirnos el texto que está leyendo. No sé si es de su autoría, pero estaría muy provechoso para leerlo con calma y poderlo estudiar, ¿no? Con más calma. Bueno, esa es mi participación. Nada más. Correcto. Gracias. Sí, estamos en la... hemos visto que una parte del texto decía que cuando el Sabipra esté presente, de momento está en formación, está en gestación. Cuando el Sabipra está presente, él está alerta de los síntomas de que una varna en una era está decayendo, degenerando en ese ciclo social, en ese movimiento del ciclo social, y entonces la era entrante hay que facilitarle su expresión también, siempre controlando que la parte negativa de la expresión de esa nueva varna no se dé, o sea, lo menos lesiva posible para la anterior. Pero claro, el periodo de transición es lo que confunde, dice Baba, porque es tanta la variedad que en un mismo país, en una misma provincia, en una misma región, en una misma localidad, en el mismo ser humano, puede haber están las 4 varnas, pero hay una predominante. Pero en determinadas épocas de la vida de uno se pone más vipra, en otras se pone más catria, porque se pone más guerrero, más luchador, en otras se vuelve como apático. Y entonces todo ese color de la mente, en la sociedad se expresa de esa manera, pero estando alerta a ese nuevo cambio, nosotros tenemos que facilitarlo. Facilitarlo como a través de la filosofía que nosotros tenemos la oportunidad de que Baba la ha dado para el mundo, pero a través de Ananda Marga. Y entonces nosotros la podemos estudiar, podemos enseñársela a la gente. La resistencia, por nuestra parte, puede expresarse de varias maneras. Miedo, desconocimiento, falta de inspiración o motivación para colaborar, para contribuir en que ese cambio se dé, excepto que tengamos un problema social que nos afecta ya personalmente, como puede ser, no sé, que hayan problemas económicos en el país, ya empieza a sufrir nuestro salario, vivimos en una casa alquilada, el dueño ya nos va a echar a la calle, el banco nos va a quitar la hipoteca. Cuando ya empezamos a padecer la explotación, entonces es cuando el Sudra se remueve, porque hemos visto que de los capitalistas pocos son los beneficiarios. Sin embargo, son los que controlan a la mayoría Sudra, a través del soborno, a través del control legislativo, a través de las leyes, a través de todos los medios a su alcance. Hemos visto prensa, dogmatismo. Yo empezaba la clase de hoy hablando también sobre la expresión que hay dentro de la cabeza de los actuales políticos y de los aspirantes a presidentes en la moción de censura de hoy contra el gobierno del Estado de España. Y entonces se ve la calidad, se ve el color de la varna, se ve lo dañino y perjudicial, el mal enfoque que se le está dando y el peligro que corre la mayoría, aunque disfrute la minoría que participa de esa creencia y de esas mismas ideas. Hay un rechazo del último periodo de la varna que está dominante. Hay un rechazo a aceptar que le toca el turno a la nueva.
Pero valiéndose de las ideas, valiéndose de la mentalidad y del buen desarrollo de los intelectuales, entonces se puede ir enfocando el paso a esa transformación. Entiendo que lo que quiere decir Babas es que el universo ha sido creado de una manera determinada y hay que dejarlo expresar en la forma adecuada, pero hay que dejar expresión, cabida a la expresión de todo lo que existe en el universo. El telón de fondo debe ser la comprensión, la misericordia, el amor, el entendimiento, porque es lo único que te hace sentir familiar o relacionado con ese otro ser, aunque no haya nacido en tu familia carnal. Y lo mismo pasa con la compasión al reino animal y al reino vegetal y a la creación del universo entero, y a ir aprendiendo a través de las prácticas también, a nivel personal, se va desarrollando el ser humano y obtiene la capacidad, desarrolla la capacidad de aceptar que esto es la herencia del Padre Eterno, por tanto, yo la disfruto, pero no la destruyo. Y la comparto con el resto de la creación de ese único Padre. Hay resistencia, pero hay también que tomar inspiración personal e inspiración colectiva. En este caso, Bhavisvarananda, pues obtuvo la inspiración de Dada Vichitrananda. También tenemos la inspiración de Baba. Baba, por tener las ideas prautistas, pues le sucedió los interrogatorios, la prisión, el castigo innecesario y además fabricándose un proceso judicial sin base, falso, construido, para acallarlo. Pero una idea nueva, que es en sí misma revolucionaria porque conlleva la semilla del bienestar para la sociedad, no puede ni debe ser frenada o impedida por fuerzas externas que egoístamente solo piensan en el bienestar y la recompensa que ellos tienen del sistema actual, mientras la inmensa mayoría de la humanidad sufre y no puede disfrutar esa nueva idea que conlleva la solución y el bálsamo a todas sus heridas. Claro, hay que estudiar Proud, pero también hay que ir concretando. Yo no sé, la clase pasada dije que a ver si alguno en su lugar correspondiente hacía algún tipo de actividad. Aquí en Las Palmas, yo en lo que estoy empeñado, cuando la situación de la pandemia lo permita, es en crear, por mi parte, una escuela, un lugar donde la gente se pueda formar para saber votar, para votar con racionalidad y no por impulso ni por atracción personal. Y a ver, en la medida de lo que sea posible, si se puede configurar algún tipo de... La palabra no es un tribunal, la palabra sería un jurado que de alguna manera analice el programa electoral porque lo que existe actualmente, por lo menos en España, es una democracia de partidos, aunque Proud lo que propone es una democracia económica. Pero es lo que existe, por lo menos que ellos pasen un filtro de capacitación desde el punto de vista moralista y de obra social, que va a ser su contrato de 4 años con la sociedad española, que le da el voto, que le da la confianza
confiando en que él o ella le traiga las soluciones que necesita la vida de las demás personas. Es decir, que él, para ver si está capacitado en que él realmente es un trabajador social. ¿Mm? Eso es por mi parte. Por parte de ustedes, ¿hay alguno que está trabajando a nivel local o está facilitando de alguna manera los conceptos de Proud para que puedan llegar a la gente y la gente se plantee y empiece a moverse la cabeza de las personas y la inspiración les haga hacer algún tipo de actividad en esta dirección? Namaskar, Narada, Namaskar. Namaskar. Mira, yo por ejemplo lo único que hago es difundir un poquito, dar a conocer a conocidos o cuando hablo con alguna persona acerca de Proud. Pues trato de difundir un poquito lo que es y lo que me parece a mí que es la mejor opción y la teoría más justa que existe y que es el futuro. Entonces es lo único que hago. Después tampoco se puede, por los tiempos que estamos pasando, tampoco podemos hacer mucho más, pero por lo menos no personalmente. Dentro de las posibilidades. Sí, pero Es lo que tú haces. Me gustaría hacer más, pero tampoco hay demasiado tiempo. Eso es. Claro. ¿Ves? Por lo que hay que poner el Proud para poder tener ese suficiente tiempo Así es. para el desarrollo y el contacto con los demás. Pero bueno, es un paso. Sí, gracias. Okay. Hermano, por acá nosotros, estoy hablando desde Venezuela, estamos interactuando, digamos, con grupos de jóvenes de una universidad que es bastante popular, una universidad creada para las clases populares y con una, digamos, materia optativa. Estamos introduciendo conceptos de Proud, ¿no? Por otro lado, se están haciendo unos cortitos videos educativos. En este momento justo se está editando el de las clases sociales. Pero confieso que hablar de Proud no es tan fácil. Pero por eso, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de la gente? Digamos, ha sido un público joven y antes de la cuarentena pudimos aplicar en varios grupos el sociodrama de Sarkar. Y fue muy divertido para la juventud, muy divertido. Y a partir del sociodrama, entonces, se suministran algunas lecturas. La limitante que tenemos es que, por ejemplo, la literatura de los 4 Varnas no la tenemos disponible en español, no tenemos la traducción. Por eso es que estamos haciendo los videos cortitos mientras podamos escanear algún libro, mientras podamos, por eso es que le he insistido con si puede compartir el material, ¿no? Pero la gente responde, ¿no? Claro, es un buen proyecto. Proud es un buen proyecto para la sociedad, casi es la única alternativa. Entonces, claro, la gente eso tiene que acogerlo bien. Pero hay presión exterior para que no, o sea, ya de poderes públicos o algo así, o no influye. No, absolutamente no. Estamos hablando de una universidad que lucha siempre, permanentemente, y luchamos todos los que trabajamos en esa universidad por autointerpelarnos diariamente, ¿no? Estamos luchando contra nuestros propios estaticismos, digámoslo de esa manera, para ser más dinámicos. Sí. Entonces estamos tratando de buscar paradigmas innovadores y Proud no solo es un paradigma muy revolucionario, sino que le decía que es muy difícil, o sea que no es tan fácil empezar a hablar de Proud si uno no lo ha masticado, no lo ha digerido bien. Yo todavía a estas alturas que estoy dando algunas dinámicas incipientes, pues siento que Proud es algo que hay que masticarlo, digerirlo para poder soltarse a dar un discurso, porque es muy revolucionaria, Sí. En España se permite hablar. Mientras tú no actúes, todo bien. O sea, si tú te mantienes en teoría, no pasa nada. Cada loco puede hablar de su tema. Pero
Una Como nosotros ventaja. lo queremos llevar a la práctica, ahí es donde ya aparece eso, la reacción de los demás, de eso lo que decías antes, del conservadurismo, del miedo al cambio, de dar el paso, porque ellos están en esa zona de confort. Para ellos es confortable el sistema tal como ellos lo tienen concebido. Entonces el sistema ahí en Venezuela permite, por lo menos de una forma teórica, hacer estos estudios. Y práctica también, compañero. Y práctica también, ok. tenemos, no solo tenemos todas las posibilidades, sino que tenemos muchas leyes que nos apoyan, digamos, a toda acción popular que sea emancipatoria. Tenemos un marco legal absolutamente y muchos, digamos, organismos que están dispuestos a aportar, ¿no? Inclusive financiamiento para tales fines. Sin embargo, a veces el temor es de nosotros mismos, que somos hijos y nietos, digamos, de una cultura para la no participación, de una cultura, digamos, una espiral del temor. Entonces, es una lucha constante. Por eso es que es tan importante no solo conocer la teoría social, sino el acompañamiento espiritual. Porque a veces tenemos el escenario, estamos juntos, no solamente estamos encadenados al sistema, digamos, de dependencia, de dependencia e individualista que no nos permite muchas veces reunirnos a dialogar, aunque tenemos las condiciones políticas favorables, las ataduras, como decía nuestro, digamos, el prócer de aquí de Venezuela, que es Simón Bolívar, ya las cadenas no están en nuestras manos, sino en nuestros corazones, y ya estamos luchando contra eso, hermano. Bueno, en concreto a ese personaje, yo le conocía por eso, por la historia, claro, pero vi una serie que hicieron sobre él también, que a mí me pareció muy interesante, sobre todo el personaje de esta mujer que estaba con él, Manuelita era, creo, o algo así se llamaba. Manuela Sáenz. Eso, Manuelita Sáenz, esto. Qué mujer tan así impresionante y qué ímpetu y qué eso, la confianza que le dedicó a la vida, que muy interesante. Y bueno, y él dentro de su imperfección, el motivo tan noble que lo inspiraba y que lo movía, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver, nosotros no tenemos esa, digamos, el entorno exterior no es decir, si nosotros solamente hablamos de Proud, es una teoría brillante. Si hacemos activismo brautista, entonces ya somos una secta. ¿Comprendes? Que si lo llevas a la práctica, hoy ya vas contra sus intereses. No está bien. Nos falta la parte práctica por eso, porque España está tan fragmentada, y hay un estatismo recalcitrante y ya llenándose de un dogmatismo que, por aquí las ventanas de las calles por donde yo vivo, de aquí de las casas de los vecinos, las banderas de España colgando, esto está como si, no sé, como si quisieran resucitar a Franco. Y entonces hay peleas, pelea entre ideas, gente que ha dejado de hablarse. Es decir, que no, aquí no es tan fácil. Hay rozaduras, quiero decir. Hay roces, hay chispas. Así que a ver cómo lo hacemos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Si no. Narada, namaskar a todos. Namaskar. Y habla Cristian desde Colombia. Quisiera consultarte
Yo hasta ahora, pues quiero ponerte en contexto, estoy conociendo la teoría de Prout y sin embargo, pues a poco a uno se le van quedando muchos conceptos. Quería consultarte desde tu punto de vista, que conoces mucho más la teoría y la filosofía de Ananda Marga, ¿cuál es la mejor manera de comunicar a los demás, en este caso la teoría de Prout? O sea, ¿por qué lado es mejor tratar de compartir eso? Bueno, y ya Gracias. sobre eso, ahí Didi te puede orientar también. Hay unas guías, son las guías del facilitador. Hay material escrito y posible que esté en español. Ella ahora no lo puede confirmar. Y también para Kripa Devi, si lo necesita ese material para ella trabajar, hacerlo, el trabajo que está manteniendo la universidad y también para lo que vayas a hacer tú. Eso, no sé si Lidia nos está escuchando. Yo tengo ese material disponible, hermano. Se los puedo enviar si gustan por el, no sé si correo o lo lanzo en el grupo WhatsApp, no lo sé. Que son las guías, las herramientas para cambiar el mundo del Dada Maheshwarananda y la guía para el facilitador. Son dos cuadernillos. Sí. Pues con ese material puedes ir estudiando, aprendiendo y eso, facilitando y ya estableciendo puentes con la gente sobre estas ideas. Pues un día puedes hablar con los cooperativistas y le explicas que ese es el concepto y esa es la manera de trabajar en una sociedad prautista, que es la que menos se expone a la explotación, al abuso, a las historias al sistema de acciones, de inversión, en fin. Ahí puedes encontrar algo básico para cualquier tipo para desarrollar cualquier actividad en relación a otras personas. Sí, sí. Listo, voy a revisar entonces estos documentos y ahorita por el WhatsApp entonces nos comunicamos. Ok. Cuando dicen ahorita son mexicanos. Digo yo. Perdón, nosotros tenemos estos libros, así que los vamos a pasar por el WhatsApp de Prout Universal. También hemos estudiado antes de lo que se está estudiando ahora, la guía de estudio de Prout, la guía antigua, que está muy bien también. Y bueno, tenemos las herramientas de difusión para Prout y la nueva guía. Y la podemos compartir también. Ok. Bueno, pues para el hermano Cris de Colombia, hay un paréntesis muy breve, hermano Narada, permiso. Sí. Para el hermano Cris de Colombia también se está organizando, en este momento tiene una sola reunión para el domingo que viene, si no me equivoco, es la segunda reunión de una organización que se está haciendo, que todavía no tiene nombre, hasta ahora se le llama convención, pero todavía no, se está haciendo la discusión colectiva para organizar los proyectos prautistas en Latinoamérica, primero conocer cuáles son, o sea, hay una movida para fortalecer Prout en los países, digamos, latinoamericanos. Entonces, no sé, hermano Cristian, si usted se quiere incorporar, podríamos ponerle en contacto con el Margi de Brasil, que es el que está junto con el Dada Maheshwarananda organizando eso. Claro que sí, me encantaría y les agradezco que me compartan esa información. Ok, pues muy bien. Eso lo pueden hacer ya entre ustedes. Por mi parte, emplazarles a la próxima clase, el próximo jueves, a la misma hora, y probablemente sea el hermano Mukunda el que desarrolle la próxima clase. Pues buenas noches entonces. Aquí ahora en Las Palmas es una hora menos que en la península. Son las 9
y 20 de la noche, allá son las 10:20, pues seguimos en lo que queda de día y buen día mañana para todos. Ya he compartido las publicaciones para los que no lo tengan, ¿ok? Ok. Gracias. Namaskar. Buenas noches. Gracias, Narada. Gracias. A ustedes por venir, gracias. Namaskar, gracias, hermano, gracias por esa clase.